Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segmento de entrevista. El día de hoy me acompaña la doctora Milagros Cardona, ella es cardiólogo clínico de la sede principal, con quien vamos a hablar el tema de la hipertensión. Doctora, bienvenida a nuestro segmento. Muchas gracias por la invitación. En este sector vamos a hablar de hipertensión. La hipertensión, ¿qué es en sí la hipertensión? La hipertensión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando es eyectada por el corazón. O sea, cuando el corazón en cada latido bombea sangre, la fuerza que ejerce esa sangre sobre las paredes de las arterias es lo que es presión. Pero cuando hablamos de hipertensión, ¿cuándo está elevada esa presión? Cuando esas arterias están endurecidas, están rígidas, están inflamadas. Cuando hay una elevación persistente y sostenida de manera continuada, hablamos de hipertensión arterial. Entonces, ¿dónde se va a presentar esa presión arterial elevada? En las personas inflamadas por excelencia, los pacientes de edad avanzada, ya sus arterias están enfermas, ya tienen depósitos de colesterol. La edad nos invita al envejecimiento arterial. Tenemos las personas que tienen dietas ricas en sodio, que son comidas muy saladas. La sal es un soluto que aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial. Tenemos las mujeres en edad menopáusica, esas arterias están envejecidas, endurecidas. Los pacientes inflamados del árbol arterial por excelencia son los diabéticos, los pacientes obesos, los pacientes con sedentarismo que no ejercen ningún tipo de ejercicio, son pacientes inflamados desde el punto de vista cardiovascular, y al inflamarse el árbol arterial, el árbol de la vida que son nuestras arterias, se endurecen porque esa inflamación se cambia por placas de colesterol. El colesterol es lo que tapiza esa inflamación en las arterias. Si esas arterias están rígidas, mayor presión va a ejercer la sangre cuando el corazón la impulsa hacia las arterias. Presión alta en el diabético, la raza negra, los pacientes de raza negra, tenemos una herencia que también está metida ahí, el estrés, los pacientes fumadores. Fumar te eleva la presión arterial, te enferma tu árbol arterial, aparte de que disminuye la luz de los vasos porque ocasiona constricción, vasoconstricción. Los pacientes con alta ingesta de alcohol, sobre todo la cerveza, que es lo que más nos encanta, eso eleva la presión. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir una presión arterial consistentemente elevada? En el anciano, en las mujeres menopáusicas, en los pacientes de raza negra, en los diabéticos, en los pacientes con vida sedentaria, en los pacientes con dietas ricas en colesterol, alta ingesta de sal, comida chatarra, bollerías, los excesos de los pacientes que les encantan los carbohidratos, los pacientes diabéticos, los prehipertensos, los diabéticos, los sedentarios, los obesos. Todas estas condiciones, que es la pandemia del siglo, que es la obesidad, todo eso nos induce a que tengamos una presión arterial elevada. Doctora, ante esto, ¿por qué se le llama a una enfermedad silenciosa? ¿No nos da síntomas durante el transcurso de nuestra vida hasta que ya, digamos, las arterias estén demasiado tapadas, hasta que sintamos ya que nos falta el aire? ¿Por qué? Sí, generalmente este proceso de ateroesclerosis, de endurecimiento de las arterias, comienza desde que estamos en el útero, dependiendo de las agresiones que sufra esa mujer durante el embarazo. Y desde que el niño ya tú le estás iniciando su leche entera, completa en el tetero, ahí ya empiezan y nacen las estrías de grasa en nuestro árbol arterial. En la medida, las arterias deben ser flexibles para que cuando la sangre, el corazón la bombee, ellas se pueden distender y van propulsando la sangre. Pero si esas arterias empiezan a envejecerse, a endurecerse, mayor presión va a tener la sangre y eso va a ir dañándose prácticamente desde que nacemos. Va a ir dañándose, y sí, la hipertensión es un asesino silencioso. ¿Por qué es silencioso? Porque nos está dañando nuestros órganos vitales, porque el árbol arterial, que son las arterias, son las que llevan la sangre oxigenada a todos nuestros órganos. Y si eso se está dañando de manera silenciosa, esa sangre elevada, esa presión que ejerce esa sangre contra las paredes de las arterias, la daña, le deteriora su revestimiento interno, que es el endotelio,
y ahí se libera una serie de cascadas que lo que conllevan es a la inflamación de esas arterias, y esa inflamación va a ser reemplazada por placas de colesterol. Correcto. Doctora, en nuestro centro de salud ofrecemos también varios tipos de exámenes que nos pueden ayudar a prevenir o a detectar enfermedades cardíacas. ¿Cuáles son? Para la hipertensión arterial es importante que tengamos ya como regla que nosotros debemos hacernos por lo menos un control de la presión arterial una vez al año, sobre todo si ya tienes 40 años en adelante. Pero en esta población donde ya la obesidad infantil es una pandemia, los niños cada vez son más gorditos, hay una diabetes más juvenil, diabetes del adulto juvenil, y todo eso lo invita a ser hipertenso. Entonces, en los pacientes jóvenes, en los niños pediátricos, llévalo al pediatra para que le haga un control de acuerdo a las tablas, de acuerdo a su peso y talla. Podemos hacer el screening para detectar hipertensión arterial. Si es secundaria, aunque ya con la obesidad ya los van a hacer hipertensos per se. Entonces, un chequeo regular de tu presión arterial. Entonces, ¿en qué podemos ofertar nosotros en nuestra clínica o qué podemos hacer en un paciente hipertenso? Por supuesto, la toma de la presión arterial. Existen unos aparatos como son los mapas de presión arterial que sirven para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Es un aparato que te llevas puesto para tu casa 24 horas y nos va a tomar la presión cada 15 minutos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y en el horario nocturno de 10 de la noche a 7 de la mañana cada media hora. Y ahí vamos a saber cuál es el promedio de presión que maneja el paciente de día, cuánto maneja de noche y cuánto en 24 horas. Qué porcentaje de cifras salen elevadas. Si ese porcentaje de cifras alcanza un 40% más por encima de los valores elevados, entonces es hipertenso. Y también vemos la presión de pulso, qué tan enferma está, qué tan rígida está ese árbol arterial. Y si esa presión de pulso está anormal, ya podemos pensar que hay daño a órgano blanco, que es el corazón, el cerebro y el riñón, los órganos vitales para nosotros y los primeros que se enferman por la hipertensión arterial, que lo va deteriorando de manera silenciosa. ¿Qué otros exámenes necesita un cardiólogo? Son importantes en un paciente hipertenso, los exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar cómo está tu riñón. Hay pacientes que pueden tener una enfermedad renal y los invita a ser hipertensos. O al revés, la hipertensión te ha dañado tu riñón y se establece un círculo vicioso. Hipertensión, riñón dañado, presión elevada, riñón dañado. Entonces, los exámenes de laboratorio con énfasis en el área renal, averiguar si el paciente ya es diabético, porque eso enferma nuestro árbol arterial, si hay anemia, todo eso es importante, si hay las patologías de tiroides, todo ese perfil de laboratorio es indispensable, y conocer tu perfil lipídico, como está el colesterol, triglicérido, colesterol bueno, colesterol malo, porque todo eso enferma nuestro árbol arterial y nos invita a hipertensión. Si la hipertensión está presente en un paciente diabético, en un paciente fumador, en un paciente bebedor con alta ingesta de licor, con dieta rica en grasas saturadas, en dieta rica en comida salada, el riesgo cardiovascular se triplica, de infarto cerebral, de infarto al corazón, de fallo cardíaco o morir por esta causa. ¿Qué otro examen es importante? El electro. Si estamos diciendo que el paciente, el corazón va a sobrecargarse contra esa presión elevada, en el electrocardiograma nosotros podemos precisar si hay datos electrocardiográficos de cardiopatía hipertensiva. Si ya ese corazón engrosó las paredes, como aparece la insuficiencia coronaria porque el corazón necesita más oxígeno porque la masa ahora está aumentada, eso establece la aparición de angina de pecho, el dolor que se te presenta cada vez que te esfuerzas y que cede con el reposo. Eso nosotros en el electro podemos ver cambios isquémicos de acuerdo a las alteraciones que podemos ver en la onda T. Podemos evaluar si el paciente está cursando con infarto o ha tenido una cicatriz de infarto. Si ya tienes un evento cardiovascular y tienes una hipertensión que no está controlada, mayor riesgo tienes de morir de una causa cardiovascular. Y también nos sirve para pesquisar fibrilación auricular, que es la principal arritmia que se presenta en los pacientes de edad hipertenso por excelencia. Entonces, detectar fibrilación auricular y detectar otros tipos de arritmias, detectar bloqueos, detectar isquemia, detectar infarto.
Y el otro examen que tenemos que tener a la mano es una radiografía de tórax. Nosotros por una radiografía de tórax evaluamos 6 signos radiológicos de fallo cardíaco. Nosotros podemos ver, sobre todo fallo cardíaco y la aorta. La aorta torácica y la aorta ascendente nosotros la podemos evaluar con una radiografía de tórax y detectar si existen aneurismas, que no es más que esa presión alta debilita la pared de la aorta y la rompe y se va formando una bolsa de sangre que es peligrosísimo, que son los aneurismas de aorta, que cuando hay una ruptura, sobre todo en los pacientes que tienen una presión muy elevada o pacientes que tienen una arritmia, al romperse esa bolsa de sangre es fatal. El paciente fallece pronto, en menos de 72 horas, si no es detectado y operado a tiempo. ¿Qué otro examen es importante en un paciente cardiológico hipertenso? El ecocardiograma. El ecocardiograma es mirar la casa de nuestro corazón por dentro. Vamos a evaluar si nuestro corazón tiene las dimensiones de tamaño normal, si ya el paciente, ese músculo cardíaco se debilitó y ahora está dilatado. De repente el corazón no está dilatado, pero está rígido y entonces aparece un fallo cardíaco con función cardíaca normal. Puede aparecer fallo cardíaco con función cardíaca disminuida y un corazón dilatado. Podemos evaluar si esas aurículas están dilatadas, si hay trombo. La fibrilación auricular es una arritmia que genera trombo. Cuando ya esa arritmia se instala en las aurículas de nuestro corazón, lo que está formando son coágulos de sangre. Y ahora nuestro corazón le está regalando coágulos de sangre a todo nuestro cuerpo y de preferencia al cerebro. Por eso es que hay muchos pacientes que cuando van al neurólogo porque les duele la cabeza y le mandan a hacer una resonancia magnética, tienen múltiples infartos cerebrales o microinfartos o microaneurismas producto de una hipertensión que no se controló a tiempo. Ahora tienen un cerebro envejecido, mayormente son pacientes de 40 años o de menos edad, con un cerebro envejecido producto de una arritmia que se instaló en el corazón, que es la fibrilación auricular, producto de una hipertensión que te está dañando lenta pero segura. Pero cuando diagnosticamos ya existe la enfermedad, que en este caso es una enfermedad cerebral multiinfarto, de una arritmia que nunca se precisó porque nunca te evaluaste. Con un electro nosotros podemos hacer el diagnóstico de esa arritmia. Con un ecocardiograma nosotros evaluamos si tienes trombo, si necesitas anticoagulación, podemos evaluar si las válvulas del corazón están dañadas, que eso también enferma. O si tienes algún defecto congénito como la coartación de aorta que invita a una hipertensión desde que nacemos y es un defecto que se puede curar. Si el paciente se opera, se interviene de esa coartación de aorta, mejora su hipertensión arterial. Por eso es que la hipertensión es un asesino silencioso, mayormente no da síntomas, los pacientes se creen confiados, pero la manera el mejor tratamiento de la hipertensión es prevenirla y la manera de hacerlo es acude, ven a nuestro centro donde tenemos un diagnóstico certero, la evaluación pertinente de tu caso y el tratamiento adecuado de acuerdo a tu patología de base. Correcto, muchísimas gracias, doctora, ha sido un gusto tenerla en nuestra sección de entrevistas, una cátedra completa sobre la hipertensión hemos tenido hoy día, muchísimas gracias y por supuesto si usted desea atención cardiológica lo invitamos a que venga a la sede principal Girón Cusco 121 Cercado de Lima de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde para que tenga atención exclusiva con nuestra doctora Milagros Cardona. Un gusto, doctora. Finalmente, de repente, ¿alguna recomendación a los pacientes? Que hay que controlarse las cifras de presión arterial. Acude por lo menos una vez al año a una consulta de cardiología para que se te haga el screening de la hipertensión arterial y evitar daños mayores. Es mejor que se te haga un diagnóstico a tiempo y no cuando ya exista la enfermedad. Es lo ideal. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Haberlo tenido. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego.